Buenos días, mi nombre es José Yajuri, represento la carrera de Ciencias Políticas y Jurídicas y espero que la entrevista que vamos a presentar sea de su agrado. Y estamos con con la doctora médico veterinario David Zambrano, que ella tiene un magíster en sanidad animal, máster en oratoria, diplomado en docencia universitaria, diplomado en paz y ciudadanía, diplomado en flexibilización de los derechos humanos, coordinadora municipal de formación de voluntad popular de Carirubana, ya sea representante de Voluntad Popular ante la Plataforma Unitaria Democrática y es diputada candidata al CLEF. Sus preguntas fueron: ¿cómo ha evolucionado la ciencia política? ¿Cómo evolucionaron los partidos políticos en Venezuela y en el mundo? ¿Cómo fue la perspectiva actual de los partidos políticos actualmente? ¿Qué perspectiva tienen los partidos políticos en Venezuela? ¿Y por qué los nuevos actores en Venezuela son rechazados? Esto iba a ser mediante llamada. Bueno, hubo llamada, pero no se grabó el audio y se pudo salvar un poco. Espero que por más fallo que haya habido en la llamada y en la entrevista que se va a hacer, espero que les guste y que sea muy de su agrado, porque fue una buena entrevista y una persona muy interesante a la hora de dar entrevistas, ya sea en este tipo de política, o sea, y explicando y abriéndose a todo tipo de mundo político actualmente que se vive en estos momentos. Muy buenos días, agradecida de verdad de esta entrevista, José, porque me haces, de verdad muy complacida. Espero aprender mucho de ti y que mi entrevista sea pertinente y que podamos tener esa interrelación que puede tener una persona de una edad con un joven que se está preparando para ser un futuro político en este país. Cuando hablamos de la evolución de la ciencia política, debemos decir qué es la política. La política en sí es ese conjunto que ha hecho que evolucionen los ciudadanos. La política se hace con la finalidad de que cada individuo entienda y comprenda que necesitamos organizarnos. De allí la importancia fundamental de lo que es la política. Esta ciencia no es estática, obviamente, que se mueve con las condiciones que hace un ciudadano, cómo se moviliza un ciudadano, cómo evoluciona un ciudadano. La perspectiva actual de los partidos políticos, podemos decir que entendamos que viene en evolución. Todos los partidos políticos nacen y crecen por algo, por un fundamento de crecer en pro de los ciudadanos. Los partidos políticos surgen por ese naciente y creciente hecho de que todos los jóvenes y los ciudadanos quieran surgir. El caso, por ejemplo, del movimiento Quinta República, que fue ese año cuando surgió Hugo Rafael Chávez Frías, surge ese partido político por la necesidad cambiante del país, porque el país necesitaba un cambio significativo de ese pacto de punto fijo que venía llegando. Ese pacto de punto fijo que como llamaban la guanábana, y fue que los ciudadanos se cansaron en ese momento de la misma política, de ver los mismos representantes y querían algo nuevo. Es aquí que evoluciona y necesita tener una perspectiva, necesita tener un cambio, y aquí llegó este partido político. Hoy día, en esta nueva lucha que enfrentamos los ciudadanos de los diferentes partidos políticos, decimos que necesitamos un surgimiento de país, necesitamos enfrentar y confrontar nuevas ideas, necesitamos enseñarle a los jóvenes cómo nosotros podemos hacer las cosas. ¿Por qué? Porque los ciudadanos no podemos seguir manipulándonos en pro de lo que hagan. La política en Venezuela debemos entenderla desde varios puntos de vista. La perspectiva actual de los partidos políticos, podemos decir que entendamos que viene en evolución. Todos los partidos políticos nacen y crecen por algo, por un fundamento de crecer en pro de los ciudadanos. Los partidos políticos surgen por ese naciente y creciente hecho de que todos los jóvenes y los ciudadanos quieran surgir. El caso, por ejemplo, del movimiento Quinta República, que fue ese año cuando surgió Hugo Rafael Chávez Frías, surge ese partido político por la necesidad cambiante del país, porque el país necesitaba un cambio significativo de ese pacto de punto fijo que venía llegando. Ese pacto de punto fijo que como llamaban la guanábana, y fue que
los ciudadanos se cansaron en ese momento de la misma política, de ver los mismos representantes y querían algo nuevo. Es aquí que evoluciona y necesita tener una perspectiva, necesita tener un cambio y aquí llegó este partido político. Hoy día, en esta nueva lucha que enfrentamos los ciudadanos de los diferentes partidos políticos, decimos que necesitamos un surgimiento de país, necesitamos enfrentar y confrontar nuevas ideas, necesitamos enseñarle a los jóvenes cómo nosotros podemos hacer las cosas. ¿Por qué? Porque los ciudadanos no podemos seguir manipulándonos en pro de lo que hagan. La política en Venezuela debemos entenderla desde varios puntos de vista. Las perspectivas que tienen los partidos políticos en Venezuela. Yo te voy a hablar directamente desde lo que es mi partido político, que es Voluntad Popular. La perspectiva actual de mi partido es formar jóvenes con la finalidad de hacer líderes sociales. Las bases tienen que ser la parte fundamental para un desarrollo político del país. Sin este desarrollo político y de la juventud y que los líderes sociales y los líderes comunitarios salgan, no puede hacerse política. Porque eso de ser un caudillo, de pararse y dar 3 gritos a la gente, no es el hecho de un político. Un político tiene que estudiar, un político tiene que formarse, un político tiene que prepararse para llegar a cualquier sitio que quiera hacer. Porque un político no es solamente llegar a un cargo y estar presente en un cargo. El político tiene que ser un servidor social, tiene que ser un ente capacitado para resolver los problemas y en cualquier circunstancia aparecer y hacerse sentir. Sentirse, ¿por qué? Porque tenemos que entender que no es solo la política de Estado que tiene que resolver, sino todos los ciudadanos y enseñarle a todos los ciudadanos que cualquiera puede ser un líder, cualquiera puede ser un político que se plante y que pueda ascender y pueda optar a cualquier cargo político. Hablan de que hay un rechazo de los actores políticos del país en Venezuela, que son rechazados. No es el rechazo a los políticos como tal, es el rechazo al mismo sistema, es el rechazo al cansancio, es el rechazo a un régimen que obviamente ha colapsado al individuo, a los ciudadanos. Los políticos en Venezuela hay un refrescamiento nuevamente, hay ese refrescamiento de unos jóvenes que quieren surgir y que quieren aprender y que quieren hacer y que necesitan hacer para hacer ese fundamento de lo que es un político venezolano. Si hablamos de un rechazo es por todo lo que sucede. En el país, por ejemplo, lo que pasa con los partidos, por ejemplo, con Acción Democrática, con COPEI, con Voluntad Popular, que han sido divididos o judicializadas sus tarjetas. Y entonces hay una confusión de los individuos de pensar de que por cuál estoy votando yo. Porque a la hora de ellos decir Voluntad Popular no tiene la tarjeta que le pertenece. En este caso fue judicializada, igual que la de Acción Democrática, igual que la de COPEI. En Acción Democrática tenemos por un lado a un Bernabé Gutiérrez y por el otro lado tenemos a un Henry Ramos Ayud. Entonces eso es lo que ha hecho la confusión de los individuos. Los individuos se sienten confundidos por lo que está pasando y todo esto que ha hecho que el poder económico, que el poder político y el poder social se haya dado y se haya centralizado en un solo individuo o un solo partido, como es en este caso el partido de gobierno. Este partido de gobierno ha secuestrado todos los poderes, obviamente, y ha dado una matriz de opinión a nivel de los medios de comunicación de que tenemos un CNE que es inhabilitable, que no es auditable, que es un CNE que no puede sostener una elección popular, etcétera. Y entonces la gente no ha querido ni siquiera ir a elección. Entonces la abstención ha sido garante y ganante en estas nuevas formas, en estas nuevas ideas. Y por ello necesitamos que salgan estos estudiantes, estos emergentes, estos muchachos jóvenes que hoy quieren desarrollarse, hoy quieren hacerse participativos en nuestra nueva ola de actores políticos en Venezuela. Tenemos en este caso mucha gente que apuesta al país, que hace las cosas por el país, tenemos mujeres desafiantes, entonces hay la diversidad de personas, no solamente en lo que nos enseña en formación es que tenemos que ser líderes sociales antes de ser un líder político, que las bases, que los ciudadanos entiendan que
aquel individuo que vive en un barrio, en un sector, tiene que ser el líder comunitario. Es allí donde tiene que surgir y tiene que ser ese individuo el que salga y diga. Los estudiantes obviamente han tenido una participación siempre muy alentadora en todos estos procesos. El estudiante, desde esos estudiantes desde la Universidad Central de Venezuela, los estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello, los estudiantes de todas estas nuevas universidades que han surgido y que han hecho que estos jóvenes se preparen con esa finalidad. Pues es aquí que debemos de decir que debemos seguir adelante en esta nueva etapa que queremos hacer, que pensamos en un futuro que estos actores políticos de Venezuela deben tener una transformación de que ser personas honorables, personas justas, personas transparentes, personas que hagan un refrescamiento a la hora de participar y de que lo que ellos digan concuerde con los hechos que no solamente son las palabras, sino son los hechos que estas personas hacen en sus quehaceres de la vida, porque si nosotros no fortalecemos eso, estamos relativamente nadando sobre un mar incierto, nadando sobre algo que no podemos llevar. Es aquí que la participación de ustedes, los jóvenes, es fundamental en todo lo que nos dé lo que es la política de Estado, la política de gobierno, lo que es la nueva Venezuela, esa mejor Venezuela que soñamos, esa Venezuela que queremos y que queremos palpar y que nuestra gente no se nos vaya del país. Ya para finalizar, quiero agradecer enormemente a ti, José, por esta entrevista, este feedback que hemos tenido el día de hoy. Y me complace mucho que jóvenes como tú estén incursionando en este mundo de la política. El mundo de la política es un mundo hermoso, es un mundo que tenemos que entenderlo, que la gente tiene que entender y ustedes como jóvenes que están estudiando esta ciencia, proyectarlo a nivel del país, enseñarle al ciudadano que no solamente es una política que solamente es esa política que la llevamos a la hora de una contienda electoral. No, el político tiene que ser eso, un diplomático, una persona que emprenda, una persona que vaya hacia adelante, un luchador, una persona honorable, con fortaleza, que entienda y comprenda a los ciudadanos y que de una u otra manera sea ese garante de que en sus manos está proyectado lo que se hace en el país, que entienda y comprenda que somos eso. El político tiene que ser eso, el político tiene que ser un hombre honorable, comprometido, hombres y mujeres honorables, hombres y mujeres, líderes sociales, líderes comunitarios, hombres que formen y fortalezcan lo que nosotros queremos hacer en un futuro, el futuro del país, el futuro que está en sus manos, ese futuro que queremos ver, esos niños en esas escuelas, que queremos tener un país hermoso con estos muchachos graduándose en las universidades y que el país esté completamente desarrollado, donde todos los poderes económicos, sociales, culturales y todos los derechos humanos sean respetados. Es aquí que tenemos que nosotros, como ciudadanos de bien, como ciudadanos que debemos fortalecer todos esos procesos. Es aquí, mi querido José, que muchas gracias, agradecida de verdad por tu entrevista y espero que sea de tu agrado y satisfacción y nos vemos próximamente. Muchísimas gracias. Un abrazo.